El estudio de la anatomía de la flor implica estudiar la anatomía de cada pieza floral. Comenzamos con las piezas de protección, cáliz y cola. Los antófilos son las hojas florales que se insertan generalmente sobre verticilos, sobre el receptáculo, que es un eje caulinar muy breve. La anatomía de los antófilos presenta diferencia con la de los nomófilos. En la imagen se puede observar un corte transversal de una flor obtenido por microscopía óptica. El cáliz está compuesto por los sépalos, frecuentemente son verdes y su estructura es la que más recuerda a la de los nomófilos. El mesófilo está formado por parénquima clorofiliano homogéneo. El sépalo está inervado por el mismo número de trazas foliares que presentan los nomófilos. En la imagen se observa un corte transversal de una parte de una flor, haciendo foco sobre el sépalo. La estructura de los tépalos y pétalos es similar a la de los sépalos. Las paredes celulares epidérmicas frecuentemente son convexas o papilosas, especialmente en la cara adaxial. Las imágenes son de Brassica napus, el nabo, y se ven las papilas vistas en superficial y lateral, con estrías radiales. Algunas células epidérmicas de los pétalos son osmóforos, que contienen aceites esenciales que imparten las fragancias características de las flores. Los osmóforos son estructuras secretoras externas encargadas de producir aromas en las flores. El mesófilo generalmente no presenta parénquima clorofiliano, sino que presenta parénquima fundamental. El color de los pétalos resulta de la presencia de pigmentos en cromoplastos, con pigmentos carotenoides, rojos, anaranjados, amarillos. El jugo celular en vacuolas, por la presencia de flavonoides, antocianos, pelargonidina, que es rojo, cianidina, violeta, delfinidina, azul. Los flavonoides amarillos o de color marfil. El color de los pigmentos antociánicos depende del pH del jugo celular. En Brunfelsia australis, la azucena del monte, las flores son violáceas. Al envejecer se vuelven blancas por un cambio en el pH. Las betacianinas, un grupo de pigmentos de estructuras más complejas, se encuentran solo en un grupo de dicotiledonias, las quenopodiáceas, al cual pertenecen los géneros beta, la remolacha, y bugambilia, la Santa Rita. El color blanco, por ejemplo en magnolias, se debe al fenómeno de reflexión total de la luz. Los pétalos pueden presentar espacios de aire en posición subepidérmica o una capa de células con abundantes gránulos de almidón, y en ambos casos la luz se refleja, viendo de esta manera un color blanco. Los colores oscuros se deben a la absorción total de la luz. En este caso puede ser por pigmentos complementarios. Por ejemplo, en el tulipán negro hay antocianas azules en células epidérmicas y carotenoides amarillos en células subepidérmicas. En algunas especies, las partes basales de los pétalos contienen un flavonol glucósido llamado chalcona, que absorbe la luz ultravioleta, convirtiéndolas en guías de néctar para los insectos polinizadores. Este color particular, visible solo para los insectos, se denomina púrpura de abejas. En las imágenes podemos ver la de la izquierda como se vería sin filtro y a la derecha con filtro de luz ultravioleta. Las flores de mimulus fotografiadas bajo luz normal izquierda y luz ultravioleta a la derecha. La imagen de la derecha muestra el púrpura de abejas y una guía de néctar de color más oscuro solo visible para estos insectos. Cada carpelo tiene comúnmente 3 venas, una dorsal o central, que corresponde con la vena media de la hoja carpelar, y 2 venas ventrales, que reciben este nombre porque es la zona donde se insertan los óvulos.
de las que suelen derivar 2 haces para cada óvulo. Las venas ventrales se pueden fusionar en una sola. En la imagen se puede ver estas 3 venas. Una característica llamativa es que al plegarse la hoja carpelar, el xilema, que está hacia la cara adaxial en el ovario, queda ubicado hacia el interior y el floema hacia el exterior. En un ovario con placentación axial, los haces laterales aparecen en el centro del ovario, o sea, en posición ventral, con xilema hacia afuera y floema hacia adentro. Los haces ventrales del mismo carpelo o de los vecinos pueden fusionarse. La posición relativa de xilema y floema varía de acuerdo a si está formado ese ovario por una sola hoja carpelar, como en las imágenes anteriores, o en este caso, si están fusionados, como en el tercer esquema, que es un ovario tricarpelar, gamocarpelar, y los haces vasculares se han fusionado. Lo que está marcado en negro sería el xilema y en claro es el floema. El estilo es macizo, presenta una o más bandas de tejido transmisor embebidas en un tejido fundamental o asociados a los haces vasculares. El tejido transmisor está formado por células poco coherentes con material intercelular péptico de consistencia mucilaginosa, en el cual se desarrollará el tubo polínico. A veces las paredes son gruesas, ricas en pectinas, a través de las cuales crece el tubo polínico. En la imagen se puede observar, en la del medio, el canal estilar. Si el estilo es hueco, está recorrido en toda su longitud por un canal que relaciona el estigma con el ovario, tapizado por tejido transmisor de naturaleza glandular. Cuando el gineceo es pluricarpelar y se forma un solo estilo, este puede presentar varios canales, uno por cada carpelo, como sucede por ejemplo en citrus o en melia. En las imágenes, que son cortes longitudinales de flor de tomate, se puede observar el estilo y en color más oscuro el tejido de transmisión. El estigma presenta una superficie glandular. Es la zona de recepción del polen, formada por la epidermis de células con citoplasma denso, con cutículas o también con tejido subepidérmico. El estigma tiene proteínas hidrofílicas en la parte externa, probablemente actúa en el reconocimiento del polen adecuado y en las reacciones de incompatibilidad, en cuyo caso a veces se deposita calosa para detener la germinación del polen extraño. En angiospermas los estigmas pueden dividirse en 2 grandes grupos, estigmas secos o estigmas húmedos, según cómo sea la superficie a la madurez. Los estigmas secos no producen secreción, tienen una capa extracuticular hidratada, proteinácea. Entre los secos están los estigmas plumosos de las gramíneas polinizadas por el viento, con células receptivas dispuestas sobre los pelos pluricelulares multiseriados. En las imágenes vemos una flor de avena, que es una gramínea, y después el estigma del arroz, también otra gramínea, con detalles de microscopio electrónico de barrido. Y vemos cómo la cutícula del estigma es estriada. Los estigmas húmedos producen una secreción durante el periodo receptivo. Las monocotiledonias de estilo abierto liberan generalmente un exudado esencialmente polisacárido, en tanto que las dicotiledonias de estilo compacto, gamopétalas en particular, liberan un exudado esencialmente lipofílico. Ciertas familias, como las orquidáceas, escrofulariáceas y solanáceas, secretan un líquido lipopolisacárido. Vemos en las imágenes el estigma en una
macrofotografía, y a la derecha una microfotografía del estigma de Citrus. La superficie del estigma puede ser papilosa, con la secreción acumulándose entre las papilas. Cuando la superficie del estigma no es papilosa, las células receptivas suelen estar concentradas en zonas determinadas, surcos o cimas. Las células frecuentemente son necróticas a la madurez. En las imágenes se ven los estigmas de Brassica como un estigma papiloso y Pyrrhichetta como un estigma sin papilas. Los óvulos, primordios o rudimentos seminales nacen sobre las placentas situadas en la cara interna del carpelo, precisamente en los márgenes de la hoja carpelar. Son de reducido tamaño, de pocos milímetros y generalmente de forma ovoide, de allí su nombre. Cada óvulo consta de un cuerpo de tejido compacto, la nucela, y un pie, el funículo, que lo une a la placenta. La región basal donde se une el funículo y la nucela es la calasa. La nucela está rodeada por él o los tegumentos, una o dos envolturas que parten de la calasa y dejan un orificio llamado micrópilo. Cada óvulo está inervado por un haz vascular que atraviesa el funículo y llega hasta la calasa. El número de tegumentos es constante en cada familia o grupo de familias. Las gimnospermas tienen óvulos unitécmicos, es decir, con un solo tegumento. La mayoría de las dicotiledóneas y monocotiledóneas tienen óvulos bitécmicos, es decir, con dos tegumentos. El tegumento externo se llama primina y el interno secundina. El micrópilo puede estar delimitado por uno o ambos tegumentos. En Linus, por ejemplo, por uno, y en Gossypum, que es el algodón, por dos. La nucela tiene espesor variable. Si es pequeña, el óvulo es tenue-nucelado, y si tiene varias capas de células por fuera del saco embrionario, es crasinucelado. Se reconocen tres formas básicas de óvulo, según la posición relativa del micrópilo, la calasa y el hilo. El hilo es el sitio donde se une el funículo con el cuerpo de óvulos ortótropos de orto recto. Los tres elementos se disponen sobre una misma línea recta. Se considera el tipo más primitivo de urticáceas, piperáceas, poligonáceas, cicadáceas. Anátropo, ana, ascendente, el cuerpo del óvulo sin curva, 180 grados, de modo que el funículo se alarga, se suelda sobre un lado de la nucela constituyendo la rafe, y la calasa queda en posición opuesta al hilo y el micrópilo. Son los óvulos más frecuentes de las angiomas. Campilótropo de Campilos curvo, el nucelo se arquea de tal manera que la calasa y el micrópilo quedan casi a la misma altura, cerca del hilo. Este tipo de óvulo es frecuente en las leguminosas o fabáceas. En estas imágenes vemos los distintos tipos de óvulos y los distintos elementos de los óvulos, señalados con la referencia de la derecha. Los estambres son antófilos compuestos por filamento y antera. Cada antera está formada por dos tecas, cada una con dos sacos polínicos. O sea que cada antera tiene 4 sacos polínicos o microesporangios. En la imagen se puede ver un corte transversal de una antera inmadura. Nos damos cuenta que es inmadura porque aún no se ha abierto, donde se ven los sacos polínicos, el tejido que une a las dos tecas, que se denomina conectivo, y un haz vascular en el medio. En corte transversal de la antera joven se observa desde afuera hacia adentro las siguientes capas. Externamente la epidermis o exotecio, que es delgada y continua, a veces puede romperse o colapsarse o interrumpir. Le sigue un tejido que tiene una función mecánica denominado endotecio. Es una capa fibrosa sobre los bordes externos de los sacos polínicos. A veces se continúa
en el conectivo. Esta capa termina de formarse en la antera madura. Hacia el interior siguen 2 a 4 estratos de capas parietales o células parenquimáticas que pronto desaparecerán aplastadas o degenerarán rápidamente. Finalmente está el tapete o tejido nutricio, y en el interior de los sacos polínicos se encuentra el tejido esporógeno o arquesporio. Constituye cada saco polínico. Las células del tejido esporógeno forman por divisiones mitóticas las células madres del polen o microsporocitos. Son células bastante grandes con núcleos. En esta imagen a la izquierda se observa un esquema de una antera inmadura donde se han señalado todos los tejidos o capas que la constituyen. Y a la derecha se observa una porción de un corte transversal de una antera madura, donde vemos que hay estructuras que han desaparecido. Por ejemplo, el tapete o el tejido esporógeno que se ha transformado en los granos de polen. Al madurar la antera se produce la dehiscencia, que permite la liberación de los granos de polen. La dehiscencia se produce gracias al endotecio. Sus células presentan paredes desigualmente engrosadas con filetes lignificados más anchos hacia la cara interna de la célula, donde se unen entre sí. En cambio, se adelgazan hacia la cara externa. Por esta razón, al producirse la deshidratación de las células, éstas se acortan tangencialmente, originando tensiones que conducen a la apertura de la antera. En el lugar donde se produce la rotura o apertura de la antera se denomina estomio. La antera tiene células epidérmicas de paredes delgadas. Los dos sacos polínicos de cada teca se fusionan entre sí por ruptura o atrofia de las capas parenquimáticas entre ellos, de manera que con una abertura en cada teca se libera el polen de los 4 sacos polínicos. La imagen muestra un corte transversal de una antera madura de ágave. Se puede ver una teca, el saco polínico, la zona del estomio y la epidermis y el endotecio con los filetes lignificados. En las plantas se puede presentar reproducción asexual o sexual. La reproducción sexual implica la singamia o fecundación, o sea, la fusión de gametos masculinos y femeninos para producir un cigoto, que al desarrollarse formará en las embriófitas un embrión y este a su vez una nueva. En el esquema podemos observar que la fusión de los gametos masculino y femenino durante la fecundación produce la célula huevo o cigoto, que va a formar un embrión que va a estar contenido dentro de la semilla. Este embrión va a formar una planta adulta, denominado esporofito, y luego por meiosis en las flores va a producir las gametas femeninas y masculinas. Recordemos que en la meiosis se produce a partir de cada célula madre 4 células hijas con el número cromosómico reducido a la mitad. Y toda meiosis implica 2 momentos de división nuclear. Tal cual el esquema que vimos recién, los ciclos vitales de las plantas vasculares presentan alternancia de 2 generaciones. La generación que produce las esporas, que se denomina esporofito, cuyas células presentan número cromosómico 2n, y la generación que produce los gametos, que se denomina gametofito, y son plantas reducidas cuyas células presentan número cromosómico y. En este esquema se aclara un poco lo que acabamos de explicar. Luego de la fecundación se forma el cigoto, que es 2n. Este cigoto va a formar un esporofito 2n y esta es la etapa diploide. Luego por meiosis se van a formar las esporas. A partir de las esporas, las gametas, la etapa gametofítica,
y esos gametos van a ser masculino y femenino que luego se van a fusionar en la fecundación. Esta sería la etapa haploide. Entonces tenemos el esporofito, que es la planta adulta que nosotros conocemos, y el gametofito estaría dado por el saco embrionario en la parte femenina y los granos de polen en la parte. En esta imagen vemos un ciclo biológico de un angiosperma con su etapa diploide y su etapa haploide. Comencemos en la semilla, en la parte superior. La semilla luego germina, esa plántula se termina de crecer y termina floreciendo. En la flor encontramos los dos ciclos fértiles, los carpelos y las anteras. En las anteras se van a producir están los microsporocitos que se van a transformar luego por meiosis en las microsporas, y finalmente esas microsporas van a sufrir algunas mitosis para formar el grano de polen, que es el gametófito masculino. Por otro lado, en la parte femenina tenemos los carpelos. Dentro del ovario encontramos el megasporangio, que es el óvulo. Va a sufrir meiosis. Esa meiosis va a producir 4 megásporas, de las cuales 3 van a degenerar, una va a quedar funcional, y la megáspora funcional va a sufrir 3 mitosis para formar el gametofito femenino, que es el saco embrionario en el cual está contenido la ósfera, que es la gameta femenina. Luego se va a producir la fecundación. En el caso de la angiosperma hay una doble fecundación, donde un anterozoide se va a unir a la ósfera y otro anterozoide se va a unir a los núcleos polares. El que se une a la ósfera va a formar el huevo cigota, que es nuevamente haploide, se reconstituye el número cromosómico de la especie, y luego va a formar el embrión de la semilla. Y el que se une a los núcleos polares va a formar la célula madre del endosperma, que va a ser 3N, y este endosperma va a ser la sustancia nutricia de reserva de la semilla. Con esto se ha completado el ciclo biológico. Microsporogénesis. En los sacos polínicos de las anteras se encuentran los microsporocitos o células madres del polen. Estas son 2N. Cada célula madre sufre una meiosis que da por resultado 4 células hijas que constituyen una tétrada, es decir, un conjunto de 4 micrósporas haploides. La imagen es un corte transversal de una antera donde se pueden observar los microsporocitos que son diploides. Al comienzo de la meiosis, los microsporocitos se conectan entre sí por anchos puentes citoplasmáticos que se forman por expansión de los plasmodesmos, convirtiendo toda la masa de microsporocitos en un microsporangio, en un cenocito, con rápido transporte y distribución de nutrientes. Esta continuidad es responsable de la meiosis, que sea sincrónica dentro del microsporangio. En el esquema vemos una antera con el saco polínico, el microsporocito y las dos divisiones nucleares que implica una meiosis. La primera, que reduce el número de cromosomas a la mitad, de 2N a N, y la segunda que multiplica estos dos núcleos, obteniendo 4 núcleos haploides. Luego se produce la citocinesis y se forma la tétrada. Estas tétradas luego se van a separar, estas células de las tétradas, para formar las micrósporas. Las micrósporas son haploides, o sea que tienen un solo juego de cromosomas, son N. Como decíamos recién, la meiosis implica la división del núcleo y consiste de 2 divisiones sucesivas con una sola duplicación de cromosomas. La primera división, meiosis 1, es reduccional, reduce a la mitad el número de cromosomas, y la segunda, o meiosis 2, es ecuacional, vuelve a producir nuevas células haploides. En las imágenes se pueden observar estas divisiones
la imagen de la derecha, abajo se puede ver una tétrada. Cuando la división avanza, los puentes citoplasmáticos desaparecen y cada microsporocito queda aislado de los otros, rodeados por una gruesa capa de calosa. La tétrada resultante también queda rodeada de calosa. Al terminar la meiosis, cada microspora se rodea de una pared de calosa, sin plasmodesmos que las conecten con las vecinas. En las imágenes se pueden ver esto. La de la izquierda presenta las tétradas. La división del citoplasma sucede al terminar la meiosis. Según el momento en que se formen las paredes y cómo se orienten los usos acromáticos, las 4 células resultantes de la meiosis que forman un conjunto llamado tétrada pueden disponerse de distintas formas. En las citocinesis sucesivas, cada división es sucedida por una división del citoplasma que ocurre en las monocotiledóneas y las micróporas quedan dispuestas en un mismo plano. Las tétradas pueden ser tetragonales, romboidales, lineales o con forma de T. En las citocinesis simultáneas, las paredes se forman recién al terminar la meiosis. Es típica de dicotiledóneas y las micrósporas quedan dispuestas en varios planos. Las tétradas pueden ser tetraédricas o decusadas. El esquema muestra la citocinesis sucesiva dando una tétrada tetragonal o la citocinesis simultánea dando una tétrada tetraédrica. Durante la meiosis, el tapete es el tejido encargado de la nutrición de las micrósporas, la formación de parte de la exina y la síntesis y liberación de sustancias que formarán la trifina y el cemento polínico. Sus células tienen citoplasma muy denso, son típicamente 2 a 4 nucleadas o con núcleos poliploides. Se distinguen 2 tipos de tapete según su funcionamiento. El tapete secretor, que desarrolla actividad secretora, luego el contenido celular progresivamente se desorganiza y finalmente sufre autólisis. Se presenta en la mayor parte de las angiospermas. Por otro lado, existe el tapete plasmoidal o ameboide. Fusiona sus células formando una masa de protoplasma llamada periplasmodio que invade el lóculo y envuelve los microsporocitos para nutrirlos. Se presenta en algunos helechos y en algunas angiospermas como Tradescantia. Después de la maduración de los granos de polen y durante la deshidratación delantera, el periplasmodio se seca y sus restos se depositan sobre los granos de polen como trifina o cemento polínico o pollen kit. Son lipoides viscosos amarillos o rojos que tienen importancia en la polinización. En las imágenes podemos ver a la izquierda el tapete glandular del linum y en el centro y a la derecha los tapetes plasmoidales de Equisetum. Luego de la microsporogénesis que da lugar a la formación de las microsporas haploides, comienza un proceso que se denomina microgametogénesis. La microgametagénesis o formación de gametos masculinos comienza dentro de los sacos polínicos. Cada microspora o grano de polen unicelular sufre división mitótica formando 2 células desiguales. Estas células son la célula vegetativa o célula del tubo polínico, que es muy grande y llena el grano de polen casi por completo. Y la célula generativa, que es una célula más pequeña, tipo lenticular. En el esquema podemos ver al final el grano de polen con la célula generativa y la célula vegetativa. La célula generativa va a sufrir una nueva división por mitosis y va a producir 2 células. Estas células van a ser los gametos masculinos, que son desnudos, no forman pared celular. Esta división puede producirse aún dentro del saco polínico o recién después que el grano de polen germina ya dentro del tubo polínico. Cuando un grano de polen es liberado puede ser bicelular, célula vegetativa y célula generativa, o tricelular, célula vegetativa más 2 gametos.
Esta condición es característica de familias avanzadas como las gramíneas. El gametofito masculino va a ser cada grano de polen maduro, es decir, la planta que produce gametos reducida a solamente 2 células. En el esquema podemos ver desde la antera dehiscente el grano de polen binucleado por un lado o el trinucleado por otro lado. Y luego el grano de polen germinado con la célula vegetativa en el extremo del tubo polínico y los gametos en tránsito por el tubo polínico. La disciplina que estudia los granos de polen y ocasionalmente las esporas se denomina palinología. En el citoplasma de la célula vegetativa del polen hay abundantes organelas y reservas. El retículo endoplasmático, dictiosoma, plastidios con almidón que se gasta en la formación del tubo polínico. Hay lípidos, proteínas, vitaminas. Las reservas entonces pueden ser de lípidos, especies que deben formar tubos polínicos muy largos, azúcares o aceites, los que son polinizados por animales, almidón, los que tienen polinización anemófila. El citoplasma de la célula generativa y los gametos tienen muchas menos organelas. Los granos de polen, una vez liberados de las anteras, están expuestos a una serie de condiciones extremas y a menudo durante largo tiempo. La protección es asegurada por una pared muy resistente, también llamada esporodermis. De afuera hacia adentro se pueden distinguir la exina y la intina. La intina envuelve al protoplasma. Es delicada, poco resistente, constituida de celulosa y pectina. Es más gruesa, generalmente a la altura de las aberturas. La exina está constituida por esporopolenina, sustancia químicamente muy resistente y solo degradable por oxidación. Es un polímero de carotenos y sus ésteres y se conserva muy bien en fósiles. Los precursores de la esporopolenina son sintetizados en el retículo endoplasmático de las microesporas y de las células del tapete. La exina muestra un mayor grado de diferenciación estructural en angiospermas. En las especies más primitivas puede ser amorfa. En la exina se reconocen dos estructuras, la anexina interna homogénea y la sexina externa, que es la porción esculturada. Consta de bastones o báculas que pueden unirse entre sí por los extremos formando el tectum. Vemos un esquema de la estructura de la pared del grano de polen y una imagen en microscopía electrónica de un grano de polen, de la exina de un grano de polen. En la exina hay aperturas que reciben distintos nombres según su posición y forma. Las gimnospermas tienen granos de polen que presentan una apertura distal y los granos de pinos y otras coníferas son vesiculados o sacados, quiere decir que tienen sacos de aire. Las dicotiledóneas, los granos de polen presentan 3 o más aperturas situadas en el ecuador o en toda la superficie. Las aberturas, según su forma, se designan como colpo, poro, colporo. En monocotiledones los granos de polen presentan una apertura distal, que según su forma se designan como poro o sulco. Estas son micrografías electrónicas, donde se puede ver arriba a la izquierda una dicotiledónea con granos de polen tricolporados, con 3 poros. Y abajo una de una monocotiledónea de una gramínea del arroz, donde es monoporado, un poro distal. Esporogénesis y megagametogenesis. En las angiospermas, la parte femenina del proceso reproductivo sexual tiene lugar en los óvulos. La nucela del óvulo es el megaesporangio. En la nucela, que es 2N diploide, se diferencia una célula madre de la megáspora o megasporocito.
En los óvulos tenuinucelados, la célula está en posición superficial debajo del epidermis. En los óvulos que tienen una nucela mayor, que se llaman crasinucelados, se diferencia profundamente en la nucela. En las imágenes se pueden ver las células que se van a diferenciar como megasporocitos en ambos tipos de óvulos. En este esquema se sintetiza la megaesporogénesis y la megagametogénesis en las angiospermas. Partimos de un esquema de una flor, donde vamos a observar el ovario, dentro del ovario el óvulo. Ese óvulo se distingue el megasporocito, que por meiosis va a producir 4 megásporas. 3 de esas megásporas degeneran, una es la megáspora fusional, que luego va a sufrir 3 divisiones mitóticas para formar el saco embrionario. Esas 3 divisiones mitóticas dan como resultado 8 núcleos. 3 de esos núcleos se van a denominar antípodas, 2 serán los núcleos polares y estarán al centro, y los otros 3, uno va a ser la ósfera y 2 las sinergias que estarán cerca de la micrópila del óvulo. El primer proceso hasta la obtención de las megásporas se denomina megagametogénesis. El segundo proceso, que parte de la megáspora para obtener el saco embrionario y la gameta femenina, que es la ósfera, se llama megagametogénesis. El megasporocito se divide por meiosis formando 4 megásporas haploides que se disponen en una tétrada lineal. Comúnmente las 3 ubicadas hacia el micrópilo degeneran y la más interna originará el saco embrionario o gametofito femenino. A menudo se forma una pared de calosa durante la meiosis que aísla la megáspora que sobrevive. En los sacos tetraspóricos no se forma calosa. Megagametogénesis. Para formar el saco embrionario o gametofito femenino, la megáspora sufre 3 mitosis sucesivas. Se forman 8 núcleos que se distribuyen en 7 células. En las imágenes, en los esquemas, vemos esta disposición de las células. Las 3 antípodas, los 2 núcleos polares que se fusionan, y las 2 sinergias y la ósfera, que es la verdadera gameta. La función de las sinergias es la de atraer y recibir al tubo polínico y también está involucrada a menudo con absorber nutrientes de la nucela y en hacerlos llegar a la ovocélula. En algunos casos forman austorios. La pared que la separa de la ósfera a menudo es incompleta. Hacia el polo calasal a menudo hay un solo plasmalema. El grupo que se ubica hacia el polo calasal, que es el opuesto a la ósfera del saco embrionario, constituye las antípodas, que aparentemente participan en la nutrición del saco embrionario. En ciertas especies son austoriales. Los 2 núcleos restantes, denominados núcleos polares, se ubican en la célula del medio. Frecuentemente se fusionan antes de la penetración del tubo polínico. Ya producidas las gametas, la flor está lista para ser polinizada. La polinización es el transporte de los granos de polen desde los sacos polínicos de las anteras hasta el micrópilo de los óvulos en las gimnospermas y hasta el estigma en las angiospermas. El proceso de la fecundación se inicia con la germinación del grano de polen sobre el estigma, desarrollando el tubo polínico. El tubo crece sobre el tejido transmisor, sobre las células entre ellas o en las paredes mismas. Las paredes o las laminillas medias son disueltas por enzimas pectinasas producidas en el extremo del tubo. El tubo polínico crece por alargamiento, esencialmente por un proceso de síntesis de pared celular en la extremidad, para construir la pared celular mientras su membrana alarga el plasmalema. Hacia arriba se forman tapones de caloso que sellan sucesivamente las partes viejas y vacías.
El citoplasma, los gametos y el núcleo de la célula vegetativa se encuentran en la porción apical del tubo polínico. Más arriba se encuentra una gigantesca vacuola que aumenta de tamaño por incorporación de agua. El tubo polínico hace contacto con el saco embrionario en el aparato ciliar de la sinérgida, lo atraviesa y luego se forma un poro en el extremo del tubo para que pueda descargar su contenido en el citoplasma de la sinérgida. Esta recibe los gametos y parte de su citoplasma. El núcleo vegetativo del tubo se desorganiza. Uno de los gametos penetra en la ovocélula y se fusiona con ella para constituir la célula huevo o cigoto, que es diploide 2N. El otro penetra en la célula del medio y se fusiona con el núcleo secundario formado por la fusión de los dos núcleos polares, constituyendo el núcleo primario del endosperma, generalmente triploide 3N. A este proceso se lo denomina doble fecundación. Estos esquemas representan el proceso de doble fecundación característico de las angiospermas, desde el crecimiento del tubo polínico hasta la fusión del gameto masculino con la ovocélula para formar la célula cigoto y la otra gameta masculina con los núcleos polares para formar la célula madre del endosperma. El proceso llamado doble fecundación es característico de las angiospermas. Desde la polinización hasta la fecundación puede transcurrir de 12 a 48 horas, lo más frecuente. Hay variantes como en Taraxacum, que el proceso es muy rápido, requiere apenas 15 minutos, mientras que en Quercus dura 14 meses. Luego de la fecundación se desencadenan dos procesos, la formación del endosperma y la embriogénesis, que generalmente comienza después. El cigoto muestra una diferenciación citológica entre los dos polos, el calasal y el micropilar, es decir, que se define un eje. La polarización del cigoto, proceso controlado por el complejo membrana plasmática citoesqueleto, es la base del desarrollo ontogénico. El polo calasal es el asiento de la mayor parte del crecimiento. El embrión se desarrolla de células formadas en ese polo. El polo micropilar tiene esencialmente función vegetativa. Su crecimiento produce el suspensor que asegura al embrión en la zona micropilar y suministra un mecanismo de transferencia de nutrientes. La primera división del cigoto en angiospermas es transversal. Las siguientes pueden ser transversales, verticales u oblicuas. Este esquema muestra el proceso de embriogénesis, las distintas etapas que se van formando. Se puede distinguir la etapa globular, la etapa cordiforme, con esas dos prominencias que luego formarán los cotiledones, y la etapa de torpedo. En estas imágenes de izquierda a derecha se ven las tres etapas nombradas anteriormente, la globular, la cordiforme y la de torpedo, para finalmente verse la semilla desarrollada. Lo mismo vemos en esta secuencia de imágenes, donde vemos el embrión dentro de una semilla que aún no está madura y su etapa cordiforme y la de torpedo. Para la formación del endosperma, la célula madre del endosperma comienza a dividirse antes que el cigoto, generalmente es triploide. El endosperma sirve inicialmente para nutrir al embrión, más tarde puede desaparecer por completo o conservarse en la semilla como tejido de reserva o albumen. La semilla es el óvulo transformado y maduro después de la fecundación.
Las semillas son importantes en la alimentación, como los cereales y leguminosas, en la fabricación de bebidas como el café, el chocolate, la cerveza, en la obtención de fibras y aceites industriales como el algodón. La forma es variadísima, igual que la coloración. Las células de los tegumentos poseen diversos pigmentos que le dan el color característico. El tamaño de las semillas varía mucho, desde las orquídeas apenas visibles a simple vista y con peso de unas pocas milésimas de gramo, hasta la semilla gigante de la palmera Lodoicea maldivica, el coco de mar, contenida en enormes frutos uniseminados de hasta 20 kilos de peso. Las ventajas adaptativas de las semillas grandes versus las semillas pequeñas tienen relación con el ambiente. Por ejemplo, en la selva las semillas son grandes con suficientes reservas para asegurar a la plántula su establecimiento exitoso en un ambiente sombreado. Desde afuera hacia adentro, las semillas están formadas por la cubierta seminal o episperma, el embrión y cantidades variables de endosperma. A veces puede no contener endosperma. El episperma es la cubierta de la semilla. Su función principal es proteger al embrión. Participa en el control de la germinación porque puede presentar sustancias inhibidoras. También tiene importancia en la diseminación. Se forma a partir de los tegumentos del óvulo. La superficie puede ser lisa o diversamente esculturada. La dureza de la cubierta seminal es variable, puede ser desde muy delgada hasta pétrea, y está directamente relacionada con la naturaleza del fruto. Por ejemplo, en una drupa con endosperma leñoso, la cubierta seminal es muy delgada. El lugar donde el óvulo estuvo unido al funículo generalmente permanece en la semilla como una pequeña cicatriz llamada hilo. A veces queda también un resto de funículo, como sucede en el maní, en Arachis. En semillas duras el hilo actúa como válvula higroscópica. Es una fisura que permite la entrada de aire, pero no de humedad. Se cierra cuando el aire exterior está húmedo. En semillas derivadas de óvulos anátropos y campilótropos muchas veces se puede observar un reborde sobre uno de los lados, que es el rafe, que resulta de la soldadura del funículo. El micrópilo puede permanecer como un poro ocluido, como ocurre en Cucurbita o Phaseolus, o puede obliterarse totalmente. En esta imagen podemos ver las partes de un óvulo y su correspondencia con la semilla. La imagen en sí representa una semilla en formación. Vemos el hilo, que es la cicatriz que dejaba el funículo, y el haz vascular que está por abajo, que continúa por el hilo y está por abajo del rafe. El final del haz vascular es la calaza. Podemos ver los tegumentos externo e interno, la nucela que está reducida, el embrión, el endosperma, parte de perisperma que puede existir por la transformación de la nucela y algunas estructuras como el obturador que va a cubrir a la micrópila. El endostoma y el exostoma es la unión de los tegumentos en la zona de la micrópila. Las sustancias de reserva en las semillas pueden estar alojadas en distintos lugares. En angiospermas tenemos tres tipos básicos: las semillas albuminadas o endospermadas, donde el endosperma, que se origina a partir de la doble fecundación, es quien acumula la sustancia de reserva. Los embriones presentan frecuentemente cotiledones foliáceos. Ejemplos de estos son las gramíneas, liliáceas, euforbiáceas, palmeras. Las semillas perispermadas. El perisperma es el tejido nucelar que perdura y se carga de sustancias de reserva. Se encuentra en quenopodiáceas, amarantáceas, poligonáceas y se considera como un carácter primitivo. Algunas semillas tienen también endosperma, como la de la pimienta y las ninfeáceas, gingiberáceas. El perisperma tiene una carga cromosómica diploide y es de origen materno.
Finalmente, las semillas exalbuminadas, la sustancia de reserva se acumula en los cotiledones. Comenzó acumulándose en el endosperma y luego migró hacia los cotiledones. En muchas leguminosas, el poroto, la arveja, el maní presentan este tipo de semilla. En cuanto a las sustancias que almacenan las semillas, también son diversas. Puede ser almidón, las semillas con alto contenido de almidón tienen endospermas farináceos, como las gramíneas o poáceas. De hecho, son la fuente de obtención de harinas. Proteínas se encuentran en una capa llamada leurona en los cereales o como gluten que determina la posibilidad de panificación de las distintas harinas, es la que hace masas elásticas. Tienen gran valor alimenticio, por ejemplo, las semillas de soja, de arveja, de lenteja, que tienen alto contenido de proteína. También pueden acumular grasas y aceites, generalmente los lípidos se acumulan en los cotiledones, como las nueces, girasol, maní. Puede ser hemicelulosas que se acumulan en paredes celulares que se vuelven extremadamente gruesas, duras y pesadas. El endosperma de la semilla de Phytelephas macrocarpa, que es la palmera marfil. En esta imagen vemos una semilla albuminada, Ricinus communis, que es una euforbiácea, el ricino. Vemos el cotiledón, que es foliáceo, en la imagen de la derecha, y el resto es todo endosperma. Además vemos marcado el tegumento, que es muy dibujado, simulando ser un insecto, una garrapata, y una excrescencia que cubre la micrópila, que se denomina carúncula. Esta imagen es de una semilla perispermada perteneciente a la espinaca. Vemos que el cotiledón es curvo y está rodeando al perisperma. En el esquema de la izquierda vemos la estructura del embrión con sus partes, radícula, plúmula, cotiledones y el perisperma. Acá se ha desprendido el perisperma, se ha separado el perisperma del embrión y vemos la forma y estructura del embrión. Ahora estamos con una semilla de poroto, Phaseolus vulgaris. Esta es una semilla exalbuminada. En el comienzo del desarrollo comienza acumulando endosperma y las sustancias nutritivas del endosperma luego pasan o migran hacia los cotiledones. Los cotiledones son quienes acumulan la reserva, por eso son grandes, gruesos. Vemos a la derecha una semilla hidratada, abierta, donde se muestra el embrión con la radícula, el nudo cotiledonal, la plúmula. Y a la izquierda vemos las estructuras externas de la semilla. El hilo, que es la cicatriz que lo unía al micrópilo, el rafe, que es un sobresalto que vemos sobre el tegumento, que es por donde pasan los haces vasculares por abajo, la micrópila y bueno, el tegumento externamente. La radícula siempre apunta hacia la micrópila. Este es un cuadro resumen donde se indica el tipo de semilla, el origen, el lugar de reserva y el nivel de haploidía y algún ejemplo.